espacio en el que contamos con un gran invitado para nosotros, el padre Jorge Enrique Salcedo Martínez. Él es doctor en Historia de la Universidad de Oxford, teólogo y magíster en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana y licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Fue decano del medio de la Facultad de Ciencias Sociales entre 2005 y 2006 en la Pontificia Universidad Javeriana y coordinó el proyecto de conmemoración del bicentenario de la restauración de la Compañía de Jesús en el año 2014 en la provincia colombiana. Es miembro de número en la Academia de Historia Eclesiástica de Bogotá y actualmente es profesor de Historia de Colombia del siglo XIX y XX, del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales. Sus áreas de investigación son Historia de la Iglesia moderna y contemporánea, las relaciones Iglesia-Estado en Latinoamérica y Colombia siglos XIX y XX, y la historia de los jesuitas desde el siglo XVII hasta el siglo XX. Como comentarista nos acompaña Leonardo Ramírez, quien tiene estudios de maestría y doctorado con énfasis en la memoria de la paz y violencia en Colombia, en el imaginario nacional y su simbología. Actualmente es investigador y miembro del Centro de Fe y Culturas. Así pues, le doy la palabra a Leonardo, los invito a que enriquezcamos esta conversación con sus reflexiones, con sus preguntas, al finalizar la intervención del padre Salcedo, y los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, en donde aparecemos como Centro de Fe y Culturas en Instagram y en Facebook, y como Fe y Culturas en Twitter. En el Centro de Fe y Culturas, pues es un tema muy oportuno, una reflexión de profundidad en torno al papel de la Iglesia en la construcción de la nación, en todo este proceso de reconciliación, de sanación de nuestra memoria, pero a la vez de visibilización de los factores constructores de nuestra sociedad. Un tema muy oportuno para el Centro de Fe y Culturas, y tenemos pues como oportunidad de escuchar al padre Jorge, una persona que, como ya lo decía en la introducción de Margarita, es un experto en el tema, con quien personalmente he tenido la oportunidad de dialogar mucho, en una reflexión que estamos adelantando sobre la profundidad de esta relación de la Iglesia con nuestra sociedad, que muchas veces está tratada de forma muy superficial o muchas veces con estereotipos que no permiten interpretar realmente lo que nos ha ocurrido, lo que somos, temas que han sido tratados con mucha superficialidad o muchas veces con mucha banalidad. Entonces, contextualizando, pues yo dejo la palabra al padre Jorge, quien es el doctor en historia, quien nos va a hablar ahora. Bueno, pues muchas gracias al Centro de Fe y Cultura. Yo prefiero, me voy a poner de pie, pues porque prefiero hacerlo. Muchas gracias al Centro de Fe y Culturas por esta invitación que me hace. Yo hoy quisiera presentar algunos esquemas que nos ayuda a adentrarnos a este tema de la Iglesia y el Estado en Colombia. Precisamente por allá en 1885, un paisano de ustedes, Juan Pablo Restrepo, escribió un texto que se llama La Iglesia y el Estado en Colombia. Yo sí creo que para un historiador decimonónico, ese texto es de obligada lectura, de Juan Pablo Restrepo, que fue el papá de Félix Restrepo, pues uno de los fundadores de la universidad, pues en 1930. Entonces, pero igual voy a hacer, la presentación va a estar, esto es para acá, okay, para acá. ¿Cómo se mueve esto? Ya. Un poco lo que quiero hacer, yo soy un poquito malo para las... Sí, por favor, entonces, volvemos a la anterior, exacto, gracias. Quisiera hacer referencia como a 6, 7 etapas de la historia de la Iglesia en Colombia. Y yo sí creo que uno no puede, una primera etapa, yo la llamo patronato republicano en el siglo XIX. El patronato republicano fue el intento que hicieron nuestros primeros legisladores y nuestros primeros presidentes en intentar
establecer lo que en la colonia se llamó el patronato regio. Es decir, esa relación que tuvo la corona española con la Iglesia Católica durante el periodo. Entonces, desde esa perspectiva voy a hacer referencia a ello. Luego, un modelo liberal, llamo yo, de 1840 hasta 1886. La tercera etapa, la hegemonía conservadora, 1930. Luego viene la etapa de la República Liberal del 30 al 46, el quinto etapa, el periodo de la violencia liberal conservadora, una sexta etapa, un periodo de conciliación nacional desde el 66 hasta el 86, y terminaría con una séptima etapa que es el periodo de diálogo nacional desde 1986 hasta 2005. Y ahí sobra decir que pues, la Conferencia Episcopal me ha pedido que ayude en un trabajo que se está haciendo, precisamente de mirar todas las iniciativas de paz que ha tenido la Iglesia Católica en Colombia desde el año 1986 hasta el 2015, que es lo que hemos tenido la posibilidad como de dialogar con Leonardo. Pasemos la primera etapa. Yo diría, en esta primera etapa, ¿qué encuentro? Pues obviamente son los intentos de la nueva república, de la Gran Colombia, para dialogar con la Santa Sede. Recuerden que desde 1819 hasta 1830, Bolívar, sobre todo Bolívar, empieza a mandar emisarios a Roma, precisamente porque él está interesado en que la Iglesia, pues ciertamente, como ha sido un actor tan importante, esté presente. Y de hecho ustedes saben toda la labor que tuvieron los curas franciscanos, por ejemplo, los dominicos y franciscanos en el apoyo a Simón Bolívar. Entonces, Bolívar no va a ahorrar recursos precisamente para empezar a mandar representantes a la Santa Sede. ¿Para qué? Pues para que las nuevas repúblicas tengan un plashe de la Santa Sede, ¿verdad? Entonces aquí ese enviar emisarios a Roma, pues lo va a hacer desde un comienzo Simón Bolívar, y lo logra con un señor que se llamó Ignacio Tejada. Este señor va a estar constantemente pidiéndole al Papa que por favor reconozca las nuevas repúblicas. Recuerden que los papas, Pío VII y luego Pío VIII, van en un contexto europeo en donde precisamente la institución ha sido pues, perseguida por Napoleón, ven con malos ojos que en estas repúblicas, incluso escriben encíclicas condenando las independencias de estos países, o de lo que va a ser la República de Colombia. Bueno, hay un texto. Como les digo, estos son hitos que los podemos dialogar después. Luego viene el plan de estudios. Toda república necesita un plan de estudios. Y estos días yo le decía a mis estudiantes, hay un intento de plan de estudios con Moreno y Escandón en la época de la colonia. Los Borbones tienen una serie de reformas, ¿verdad? Y dentro de esas reformas está con los libros que le incautaron a la Compañía de Jesús cuando los expulsaron en 1767, de convertir San Bartolomé pues en un gran colegio después de que expulsan a los jesuitas, y con sus libros empezar a hacer una reforma de educación. Estamos hablando educativa, el plan de estudios de Moreno Escandón. Luego, Santander en la República va a intentar en 1826 hacer un plan de estudios. ¿Qué quería Santander? Que en todas las regiones hubiera pues, una escuela y un colegio. Y entonces ahí es cuando está San Bartolomé, el Rosario, en Bogotá, y de formar una universidad. Eso lo habla el profesor David Buchanan en El régimen de Santander, que es la tesis de doctoral de él. Entonces, Santander está preocupado para la nueva república en establecer colegios y una universidad. Una universidad es el origen también de la Universidad del Cauca. Pero Santander va a introducir un poco
elementos de todo este, de Jeremy Bentham, todo este debate que se está dando, emplea el método lancasteriano, precisamente trae elementos europeos para este plan de estudios, y allí va a haber un primer rifirrafe entre la institución eclesiástica y Francisco de Paula Santander. Importantísimo esto, mis queridos amigos, la creación de las logias masónicas. Hay un estudio muy interesante de Gilberto Loaiza Cano de hablar de cómo las logias masónicas en el siglo XIX son las formas de sociabilidad liberales en el siglo XIX. Es decir, todos los círculos de estudios, todos estos aparecen con las logias, y las logias allí van a jugar un papel importante. Así como son muy importantes las formas de socialización conservadoras, ¿no es cierto?, que van a apoyar a la institución eclesiástica en el siglo XIX. Entonces, importante esto, no lo dejemos. Luego, con Gregorio XVI, en 1835, ya el Papa dice, esto de las nuevas repúblicas es un hecho. Nosotros no podemos dejar, pues ya es un hecho que hay nuevas repúblicas. Entonces vamos a nombrar motu propio en la Nueva Granada, en 1835, obispos. Pues porque esto estaba acéfalo, ¿no? No había obispos. Recuerden las distintas jurisdicciones. Estaba la Arquidiócesis de Bogotá, ¿no es cierto? Estaba Cartagena, pues obviamente Santa Marta, Popayán, y se había creado en 1805 la de Antioquia, ¿no es cierto? Bueno, aquí tengo compañeros de la Academia de Historia, entonces me pongo a veces a temblar me están no, mentiras. Quiero mucho a Luis Horacio, que está aquí presente, que es de la Academia de Historia Eclesiástica de Colombia, con el que he tenido la posibilidad de dialogar. Este es un poco, grosso modo, la historia un poco republicana. Pasemos a la segunda etapa, porque a partir de allí yo sé que hay mucha lana de qué cortar, pero quiero precisamente provocar en ustedes preguntas para que tengamos un diálogo. Luego, ustedes saben que la colonia se prolongó hasta, y eso es un consenso al que hemos llegado nosotros, pues los historiadores, ¿no? Que en 1849 empiezan una serie de reformas en esto que se llama la República de la Nueva Granada, que lleva ¿a qué? A que se decrete una constitución de 1853 en donde por primera vez en América Latina se habla de la libertad de cultos, de la separación de la Iglesia y el Estado, ¿verdad? Y pues allí se habla de un matrimonio civil. Es el primer país, perdón, es la primera república en el siglo XIX que va a decretar la libertad de cultos, ¿no? Y eso lleva pues a que se piense qué es mejor, cómo nos vamos a manejar con respecto al Estado. Y es la separación. Una cosa es lo civil, otra cosa es lo eclesiástico. Y aquí viene precisamente se quiere pensar una educación laica. En la época de la colonia, pues la colonia, la iglesia, pues era la que educaba a través de las universidades, a través de los colegios, a través de las misiones. Era la institución por excelencia la educadora. Pues por esto que se había establecido entre la Santa Sede y la Corona Española, que se llamó el Patronato Regio. Ya no existiendo el Patronato Regio, pues ahora tenemos que buscar otras formas. Se habla de cementerios civiles, y aquí hay una cuestión que yo lo llamo, y algunos autores lo hablan, del regalismo que se vivió en Europa, pero que aquí también se va a vivir, y es la injerencia del poder civil sobre el poder religioso. Eso va a pasar aquí. Fíjense, entonces comienzan una serie de reformas en Colombia en donde se puede decir que salimos del periodo colonial y pasamos ya a una república. Vienen, ustedes lo saben, para el siglo XIX, la expropiación de bienes de la iglesia. Eso tiene un nombre técnico, la desamortización de bienes de manos muertas. Es decir, la iglesia, las personas
a la iglesia le dejaban unos bienes cuando se morían, pues para que hicieran, pues ciertamente oraran por ellos durante toda su vida, y entonces la iglesia tenía esos bienes. Esa expropiación se va a hacer en México, en Guatemala y en Colombia. La desamortización de los bienes de manos muertas. Bueno, con la Constitución de 1853 se permite que vengan otras, digamos, confesiones religiosas y empiezan a llegar bautistas y presbiterianos, ¿no? A partir de la Constitución. Antes, los únicos que pudieron entrar a estos territorios en la colonia, pues era la Iglesia Católica. Recuerden ustedes en ese clima del siglo XVI, ¿verdad?, en donde pues surge una figura, la figura de Martín Lutero, la corona española, que fue como el portaestandarte de la catolicidad, siempre controló a través del Consejo de Indias y a través pues, de los distintos, de las sedes de la Inquisición, va a controlar el que vengan libros de qué, pues de los protestantes, ¿no es cierto? Pero ustedes saben que como todo lo prohibido es chévere, entonces eso, underground, venían textos, sí. Además que la corona española quiso controlar la llegada de esos libros, pero igual, acuérdense que en el momento, en la colonia hubo contrabando. Si hoy no podemos acabar con el contrabando y con estas, pues en la colonia eso es. Entonces, a partir de esta viene entonces la Constitución del 53 y vienen otras confesiones religiosas. Eso va a causar, cuando usted ha ejercido el monopolio, la iglesia ha estado, pues la iglesia católica, pues eso va a causar ciertos encontronazos, digamos rifirrafes. Bueno, empieza a surgir, pues yo coloco aquí una serie de gobiernos anticlericales. Miren, cuando yo digo anticlericales, no significa que no fueran creyentes, eran creyentes, liberales, algunos de logias masónicas, pero que les molestaba un poco el papel a veces protagónico y que se inmiscuyeran, digamos, en ese sentido, los curas en política. Hay un texto del padre que se llama La cuestión religiosa de Tomás Cipriano de Mosquera, del padre Mantilla, un franciscano. Y lo que hace el padre Mantilla en ese texto es mostrar cómo a estos liberales no eran creyentes, eran anticlericales, es decir, que querían que la iglesia ocupara un papel el que le correspondía y no se metieran en política. Entonces un poco aquí viene. Bueno, acuérdense ustedes, hay guerras civiles de corte religioso. Ustedes saben, en el siglo XIX hubo 8 guerras civiles, y de esas guerras civiles tienen un componente religioso, la de 1850. Expulsaron a los jesuitas que habían regresado al país en 1844. Muchos no estuvieron de acuerdo, y entre ellos fue Sergio, famoso Sergio, el de la universidad, Sergio Arboleda, se levantó en armas en el Popayán y pues hubo una guerra allí fuerte. Allí también estaba Mariano Espina Rodríguez en la guerra del 50, porque él se opuso rotundamente a la expulsión de los jesuitas. Paradójico, un gobierno republicano utilizó una pragmática de la época de la colonia para decir que los jesuitas estaban ilegales en la nueva república. Es lo paradójico de la historia. En el 61 viene esta guerra civil entre los partidarios de un federalismo y un centralismo, y entonces se toma el poder Tomás Cipriano de Mosquera. Lo primero que hace Tomás Cipriano de Mosquera al llegar al poder en 1861 es expulsar al nuncio Ledochowski, expulsar a los jesuitas en 1860. Tercero, decretar la desamortización de bienes de manos muertas. Cuarto, que todo cura tenía que firmar, como en Francia, la constitución civil del clero, es decir, que el clero que se opusiera a Tomás Cipriano de Mosquera salían, y ahí fue cuando vino la expulsión de los dominicos,
la expulsión de los franciscanos que no acataran las leyes de Tomás Cipriano de Mosquera en 1861. Vino esto que pasó, las monjas allá en Santa Fe, Bogotá, yo no sé si ustedes, allá en el Museo de Santa Clara, las pobres monjas las expulsan y las pobres monjas de casa en casa en Bogotá, pues pidiendo asilo porque Tomás Cipriano de Mosquera pues las había sacado prácticamente de pues del convento de Santa Clara. Bueno, pasemos, está la guerra de 1876, que es una guerra de corte religioso. ¿Por qué? Pues porque se quiso implantar un plan de estudios desde una perspectiva alemana. Los alemanes, pues no eran pues, de lo que hoy es Alemania, los alemanes son protestantes. ¿Cómo así que estos liberales, ¿verdad?, van a implantar un plan de estudios de carácter protestante? Sigamos. Otra etapa, la tercera etapa, es la hegemonía conservadora. A ver, yo aquí, esto lo doy en un semestre, pero bueno, hay un periodo del 86 al 30, o sea, yo diría, del 49 al 63, que se dio la Constitución de Río Negro, con la que estábamos hablando hace un rato, Leonardo, una constitución que ciertamente se radicaliza el liberalismo decimonónico, y entonces, pues ese proyecto, desde el 63 hasta 1880, trató pues de tener cierta hegemonía, pero fracasó ese proyecto, entre otras cosas, pues porque Colombia en el siglo XIX, ciertamente en recursos, y eso lo han mostrado los economistas, es más bien pobre en recursos. Nosotros, cuando en finales del siglo XIX nos metemos en el mercado internacional, empezamos la economía a florecer con la cuestión de la producción del café, pero bueno, ya. Entonces, en el 86 aparece la figura de la regeneración o catástrofe. Otras cosas paradójicas de la historia. Don Rafael Reyes fue el que participó en la desamortización de bienes de manos muertas. Pero don Rafael Reyes, él fue el ministro prácticamente de Hacienda de don Tomás Cipriano de Mosquera, pero él vio que el elemento religioso era muy importante. Es decir, no podemos, en ese rifirrafe, en esas tensiones entre la Iglesia y el Estado, prescindir de una institución tan importante como es la Iglesia Católica. Entonces, suben los regeneradores, allí está Rafael Núñez y este señor Caro, Miguel Antonio Caro. Ellos dos son y ellos van precisamente otra vez con Miguel Antonio Caro y don Rafael Núñez, se va como a instaurar la República de Colombia. Acuérdense, la Constitución de 1886 es una constitución de corte pues centralista, ¿no es cierto? Hay que gobernar la República de Colombia teniendo en cuenta la Iglesia Católica. Hay que reconocer, fíjense que en el 86 se empieza a hablar de un himno de la República de Colombia. Hay que tener un himno, hay que tener historias. Es en la regeneración cuando los regeneradores empiezan a escribir ¿qué? Historias, así sean historias patrias, pero había que escribir historias patrias. Algo que nos identificara a nosotros. Entonces, un himno nacional, ahí está, pues se había hecho el escudo y se impone, pues o se da el escudo. El elemento importante es precisamente lo católico, pues porque hay una influencia en la educación. Los curas, los obispos, tienen autoridad moral ¿en qué sentido? En que están metidos en las regiones. Y desde esa perspectiva, pues ellos tienen que hablar. Ya dije eso, la Constitución de corte centralista del 86 y el concordato. El concordato de 1887 que se firma entre la Santa Sede y la Iglesia Católica. A partir de allí, entonces, hay una figura muy importante que se llama Rafael María Carrasquilla, que es un monseñor de la Universidad del Rosario, que empieza, de ahora en adelante se va a impartir pues, la doctrina cristiana en los colegios y prácticamente hace como un plan de estudios que es de corte católico. Es decir, se va a enseñar la doctrina católica. Es esto que pasa aquí, ¿no?
lo que yo decía, la llegada de congregaciones y órdenes religiosas a la República de Colombia. Llegan los jesuitas, yo ahora estoy haciendo un proyecto de investigación, porque los jesuitas llegan en 1884, vienen los eudistas, vienen los hermanos maristas, vienen los hermanos cristianos de La Salle, es decir, todas aquellas congregaciones religiosas y órdenes religiosas que en Europa habían tenido un modelo educativo muy importante, les dan cabida en la regeneración y llegan, ahí es un poco, empiezan todas las religiosas a venir a estos lugares. Yo he dirigido varias tesis o he leído, perdón, varias tesis de la Universidad Nacional en donde muestran toda la irrupción de congregaciones y órdenes religiosas. Obviamente es el momento, y yo eso sí lo tengo que decir, en el periodo liberal decimonónico, es decir, desde 1863 hasta 1880, la cuestión de las misiones está abandonada. Son las comunidades religiosas las que empiezan a trabajar con la población indígena en Colombia. Es el tiempo de la madre, pues, ¿cómo se llaman? Estos carmelitas descalzos, de los capuchinos, que empiezan a trabajar en territorios nacionales con los indígenas. La legislación liberal sobre los indígenas, obviamente, y sobre los afros es prácticamente nula. Los indígenas empiezan a tener cierta preponderancia con don Quintín Lame en la regeneración, entre otras cosas porque Quintín Lame era conservador. Bueno. Miren, esto que digo allí, gobiernos que excluyeron a los liberales del poder. El liberalismo es pecado. Hay toda una tendencia, pues, y se escribió y hay mucha leña que cortar allí, de cómo el liberalismo, pero se referían al liberalismo europeo, anticlerical, a ese liberalismo que le expropió a la Iglesia, por ejemplo, en la unificación italiana, ¿cierto? Por allá en 1875, le quitaron los estados pontificios a la Iglesia. Hay persecución en la Iglesia en Europa en el siglo XIX y es a ese liberalismo doctrinario, anticlerical, al que pues, los papas y algunos curas en Europa pues, lo van a cuestionar. Y ciertamente es como el momento en donde se dice el liberalismo es pecado, y entonces viene la respuesta de don Rafael Uribe Uribe de cómo el liberalismo colombiano no es pecado. Es un poco como el contexto de ese momento. Igual yo aquí también puedo mirar guerras civiles religiosas, la del 85 tiene un componente, la del 95, donde hay un componente religioso, ¿verdad? Bueno, yo dejo esta parte hasta el 30, ustedes saben que desde 1800, bueno, la regeneración va desde 1880 como hasta la Guerra de los 1000 días, porque ya ahí viene la República Conservadora en los años 30, en los años 30, pues que se termina Miren, es importante, y ahora dialogando con Leonardo, en los años 30, uno podría decir, de la Guerra de los 1000 días, en donde nosotros perdimos el Canal de Panamá, y entonces hubo una indemnización por parte de los norteamericanos en los años 20, y a eso lo llaman la de los millones. En los años 20 vienen dineros de los Estados Unidos, los 25 millones de dólares que dio Estados Unidos por la indemnización por haber quitado el Canal de Panamá, por haber quitado Panamá. Y entonces, a partir de allí, en los años 20 es realmente muy próspero. Y ahí, ojo, quiero decir eso, en los años 20 empiezan a surgir, no porque empiecen en los años 20, ya en el siglo pasado, hay un movimiento muy fuerte que es el movimiento de los artesanos. Esos artesanos con el tiempo van a devenir en ¿quiénes? En esta clase obrera que va a las fábricas que se empiezan a dar pues, en estos sectores, en Antioquia, en todo el país. Y entonces viene muy fuerte la cuestión social en los años 20. Recuerden, en 1919 se funda el Partido Socialista Revolucionario. Ahí está María Cano, Ignacio Torre Giraldo,
¿cierto? Bueno, luego, en 1930 se funda el Partido Comunista Colombiano. El Partido Comunista es de 1930 y, digamos, la cuestión social es fuerte en los años 20. Acuérdense que ahí también están todas esto de los enclaves gringos, la United Fruit Company, están la concesión de mares, toda esta parte del petróleo. Y empieza entonces una cuestión social que muy bien la ha trabajado el profesor Mauricio Archila en su texto Cultura e Identidad Obrera, él es del CINEP. Bueno, fíjense, perdón, en 1927 Benjamín Herrera había fundado la Universidad Libre, era una universidad masona, y entonces le piden los conservadores a los jesuitas, por favor, necesitamos formar a los cuadros conservadores, volvamos a abrir la Universidad Javeriana, por eso se abre la Universidad Javeriana. A los 6 años se abre la la que hoy es Pontificia Bolivariana aquí en Medellín. Hay un sindicato de corte liberal, pues la Iglesia, un sindicato de corte conservador, la Unión de Trabajadores Colombianos. Hay emisoras de corte liberal, pues que hayan emisoras de corte. Entonces, fíjense, empieza como ese balanceo allí, ¿no? Yo coloco aquí una idea moralizante del problema social. Cuando uno lee la Conferencia Episcopal de 1930, las conclusiones, lo que ven los obispos en ese momento es que pues está creciendo la infraestructura en las ciudades y mucha gente pues en los campos empieza a migrar, ¿no es cierto?, hacia las ciudades. Y entonces ellos ven cómo se va resquebrajando ese orden rural, en donde hay control, en donde pues se conoce uno con la familia. Y entonces ellos ya van percibiendo la Conferencia Episcopal Colombiana en el 30, es precisamente eso que va pasando. Y entonces dicen, el peligro es el liberalismo, lo siguen diciendo, el peligro es que ha llegado protestantes a la República de Colombia, el peligro también es el comunismo y el peligro es la falta de moral. Como uno podría decir, es un discurso un tanto moralizante, ¿no? Es un discurso, pero para su momento es lo que ven los obispos, pues porque los obispos y sus curas están cercanos a la población, pero lo que ven es eso, ¿no? Esta situación. Pasemos a un cuarto momento, quinto, pero no se me... Eso. La etapa de la violencia liberal conservadora. Pues ustedes recuerden, pues algunos... yo aquí tengo que decir que hay una influencia de algunos obispos y curas conservadores en las regiones que incrementan el problema de la violencia bipartidista. Sí, puede haber curas incendiarios en algunas regiones y algunos obispos que con sus pastorales y con sus homilías pueden incentivar esto, ¿no? Pero detrás de eso está el miedo de lo que pasó en el siglo XIX, el miedo de lo que pues está pasando en Europa, recuerden ustedes, ¿no? Pues en Europa, bueno, me faltó decir ese contexto, está la Revolución Mexicana en 1910, la Revolución Soviética en 1917, las reformas de la educación de un tipo de educación un tanto más laica, y hay brotes precisamente de persecución, ¿no?, a la institución eclesiástica. Entonces todo eso influye para que algunos digan, pues lo liberal puede ser peligroso, ¿verdad? Bueno, yo diría aquí también que hay una añoranza del régimen de cristiandad, es decir, en ese régimen de cristiandad donde todo pues era de sociedades estamentales, ¿no? Entonces y eso de que haya una educación laica, pues eso va a desplazar a una institución. Bueno, las conferencias episcopales en este tiempo hablan más de que es un problema, el problema que hay entre liberales y conservadores es más espiritual, hace falta ir más a misa, hace falta orar más, pero es un problema, estoy un poco, y
puedo correr el riesgo de caricaturizar, pero es por allí. Todavía no hay la herramienta de las ciencias sociales que permite precisamente hacer un análisis más complejo. Quinto, el país de creyentes se desangra en las regiones. Ustedes saben, pues yo aquí, y creo que ustedes han invitado expertos sobre este tema de la violencia, pero por bajito este tema de la violencia pues generó en esta época del 46 al 66, recuerden, mataron a Gaitán, Gonzalo Sánchez ha escrito pues, muchas cosas, hay textos ustedes aquí tienen una experta, María Teresa Uribe, pues, en fin, pero ahí no me quiero. Pasemos a una sexta estoy que les doy la palabra a ustedes, pero ya va para allá. El periodo de reconciliación nacional. Miren, a mí sí me parece importante. Recuerden que entre el 58, ¿cierto?, hasta el gobierno de Misael Pastrana Borrero, eso se llamó el Frente Nacional. Con el Frente Nacional se reconcilian conservadores y liberales, y ya los liberales colombianos son menos anticlericales, entonces esa fusión que se va a hacer entre liberales y conservadores de turnarse en el poder, pues va a llevar a que pues, la Iglesia vaya quitando ese prejuicio sobre lo liberal. Además, recuerden, en el contexto internacional, pues se dio el final del Concilio Vaticano II, con 4 constituciones, una de ellas muy importante que se llama Los Gozos y las Esperanzas, y es la Constitución Gaudium et Spes, en donde se habla, la Iglesia tiene que entrar a mirar el mundo sin demonizarlo, hay que estudiar economía, los laicos se tienen que apropiar pues, del estudio de la economía, de la sociología, etcétera, de las ciencias sociales. Entonces, ciertamente el panorama va cambiando un poco. Bueno, esto es importante. Importante decir eso. En Colombia hay una exclusión de terceros partidos políticos, está la NAPO, el Movimiento Revolucionario Liberal, el Partido Comunista, los sindicatos de corte liberal y socialista, los movimientos estudiantiles, todo eso, pues a veces va a ser un poco como que no es macartizado, sino demonizado, ¿no es cierto? Y entonces no hay posibilidad para esto. Bueno, ustedes ya saben esto, el surgimiento de las guerrillas de izquierda, FARC, ELN, guerrillas nacionalistas como el M-19. Hay participación de sacerdotes y de religiosos en la cuestión política. Es que eso no se entiende sin el concilio. Yo me atrevo a decir, yo he estudiado, y yo creo que ustedes aquí, el Concilio Vaticano II para la Iglesia es como la Revolución Copernicana. Y lo digo con conocimiento de causa. Antes era imposible el diálogo interreligioso. Antes era impensable que yo me comunicara con un protestante, que pues un diálogo abierto, sincero, ¿no? O que yo pudiera hablar con un judío, o que yo pudiera hablar con un masón, ¿sí? O con un musulmán. Eso era impensable. Gracias al Concilio Vaticano II se puede. Hoy el Papa habla con musulmanes, con judíos, es el diálogo entre las religiones, o es el diálogo ecuménico. Las cosas que ha hecho el Papa Francisco de irse a conversar con los protestantes suecos, todos esos gestos son gracias al Concilio Vaticano II. Bueno, entonces importante aquí, recepción del Concilio Vaticano II, los jesuitas con los centros de acción social de la Compañía de Jesús, los centros de acción que son el CINEP con P. ¿Sí? Todos, esto que va a ser un general muy importante, que es el padre Arrupe, él lo hizo, pero igual, antes había estado Janssens, bueno, y antes otros padres generales jesuitas habían hablado de implementar la doctrina social de la Iglesia. Doctrina social de la Iglesia que se ocupaba desde la Rerum Novarum en 1891 de la cuestión obrera y de la cuestión pues, de
la cuestión obrera, habló del capitalismo, habló del socialismo y pues como mirando cuál era la propuesta de la iglesia. Aparece, pues ustedes están celebrando Medellín, que fue en el 68, luego Puebla, y viene toda esta opción por la justicia. Muchos curas obreros, religiosos, religiosas, opción por los pobres. Recuerden que la congregación, para los jesuitas que me acompañan, la Congregación General 32, que nos habla precisamente de la opción por la fe y la justicia. Eso se puede, digamos, la Compañía de Jesús a nivel mundial, pues ahí estuvo, ¿no es cierto?, en estos surveys, en estas encuestas que se hizo. El padre Arrupe muy interesado en que los jesuitas estudiaran sociología, estudiaran historia, estudiaran economía, es decir, que estudiaran los problemas, sobre todo en los países del tercer mundo, pues los problemas sociales, ¿no? Y eso pues ustedes saben que le generó a la compañía y le sigue generando estigmatizaciones. Hay muchas personas que, pues yo he tenido que, en algunos círculos de amigos, yo soy de una familia conservadora, soy de ascendencia paisa, y yo algunos amigos conservadores, bueno, si es que quedan, o si es que quedamos, les he tenido que decir porque hay estigmatizaciones. Es que ustedes los jesuitas se volvieron comunistas. Yo digo, oye, he tenido que decir a no quiero mencionar nombres, pero a importantes personalidades, decir, oye, pero yo no, ¿tú cómo vas a considerar al padre Remolina o al padre Luis Fernando Álvarez, a los que quiero comunistas? Oye, tú no te crees ni el cuento, les he tenido que decir, pero bueno, en fin. Hay aumento de grupos religiosos evangélicos para contrarrestar esto, pues que surge, que ustedes, yo no sé si han tenido la posibilidad de estudiar, que es la teología de la liberación. Entre otras cosas, les recomiendo un libro muy interesante de Christian Smith. Hace un análisis, es un sociólogo de la religión de Notre Dame. Hace un análisis interesantísimo. Él es norteamericano, Christian Smith. Leonardo, a usted le puse a leer ese libro, ¿cierto? Cuando vio conmigo Historia de la Iglesia en América Latina. Ese texto me parece interesantísimo porque la perspectiva de un gringo sociólogo de la religión, y no es cualquier sociólogo, es un profesor de Notre Dame con muchos años de investigación, interesante para los que quieran profundizar en eso. Bueno, el radicalismo religioso en América Latina, una historia de la teología de la liberación, se llama el texto. Bueno, pasemos a una séptima etapa, que es un periodo del diálogo, yo lo llamo periodo de diálogo nacional. Yo creo que la Iglesia empieza pues desde el Frente Nacional a tener un discurso un poco, ya empieza a mirar la posibilidad de mirar los problemas de Colombia, no desde una perspectiva moralística, sino desde una perspectiva más que le ofrecen las ciencias sociales. La creación, ustedes saben, la creación de la Comisión Nacional de Reconciliación, pues ahí estuvo pues nuestro querido Horacio Arango. El diálogo con grupos alzados en armas, toda esa labor que la Iglesia empezó a ejercer con el CINEP, con estas instituciones. Entre otras cosas, la Iglesia Católica colombiana ha estado presente en donde el Estado no ha hecho presencia. En los pueblos más apartados hay unas monjitas, lauritas, curitas por allá trabajando con la gente, porque entre otras cosas, esa labor que debería haber hecho el Estado colombiano, precisamente la Iglesia, bueno, y hoy tendríamos que decir, para ser más ecuménicos, hoy muchos pastores protestantes, pastores evangélicos, allá acompañando las comunidades. Eso es importante también. Y yo sí creo que en este proceso de reconciliación nosotros tenemos que, el elemento religioso es muy importante. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar entre cristianos, ¿no? Esto del diálogo ecuménico, en cómo ayudarle a las víctimas por la violencia. Perfecto. Luego, algunos obispos y los religiosas, ustedes saben, la Compañía de Jesús
vende una custodia muy bella que está allá en el Banco de la República, de ahí se crea, con los dineros de esa lechuga o esa custodia, pues se crea el programa por la paz, y desde el programa por la paz también, gracias a la obra, yo sí creo que tenemos que con el tiempo escribir algo de toda esa labor que hizo Horacio Arango, ¿no? con el padre Horacio Arango de la Compañía de Jesús, precisamente de liderar la Semana por la Paz. Vienen los diálogos con los grupos guerrilleros de las FARC y la mediación de la jerarquía eclesiástica. La iglesia jerárquica, bueno, aquí se va a presentar ahí un momento de tensión, ¿no? Entre una iglesia jerárquica y, bueno, yo no sé si exista, bueno, la iglesia jerárquica versus una iglesia de los pobres. Yo tendría que colocar eso entre comillas, pero ahí hubo un poquito de tensión, ¿no? Entre sacerdotes, religiosos, que se empezaron a involucrar en política, que se empezaron a involucrar, y entonces como que hubo ahí, bueno, también hubo resistencias e intransigencias, pero ahí lo dejo. Viene la Constitución del 91, pues que ustedes, pues se acaba la Constitución del 1886, y yo diría la influencia de los miembros de la Iglesia en las regiones, la actitud de respeto y diálogo con otras denominaciones religiosas. Yo sí creo que esto es gracias al Concilio Vaticano II y las conferencias episcopales que se tuvieron en Medellín, luego en Puebla en el 79, luego la de Santo Domingo en el 92 y luego la de Aparecida en el 2007 con Benedicto. Bueno, una octava etapa, se me fue, una octava etapa. Eran siete, sí, eran siete. Bueno, eso era para provocarles. No, mentira. Bueno, yo ahí sí, hasta aquí llego. Si hay preguntas, si hay comentarios, esto es un esquema, pero a mí sí me parece más importante. Ahora, lo que yo digo es un esquema interpretativo. Esto no estamos en una iglesia, esto no es palabra de Dios. Bienvenidos. Si hay algún comentario, alguna pregunta, por favor, pues no es la academia, yo le digo a mis estudiantes, en la universidad uno va a dialogar. Aquí no hay, pues yo aquí, pues no estoy en el púlpito, estoy en un auditorio en donde tengo a personas que pueden ser ¿cómo diría Habermas? Mis interlocutores válidos. Entonces tienen la palabra. Bueno. Padre, muchas gracias por este maratónica resumen de la historia de la Iglesia en Colombia. Muy rápido, pues resumir tantos años de historia, 200 años de historia en 45 minutos. Tenemos otros 45 minutos porque el Padre tiene que viajar esta noche a Bogotá. Entonces, tengo clase de 7 a 9. Como buen jesuita madrugo a dar clase. Entonces vamos a hacer de una forma, tratar de ser rápidos, pero al mismo tiempo pues concisos en las preguntas. Vamos a hacer por preguntas de a 4 personas, digamos, para hacer grupos de preguntas en torno a ese tema pues tan complejo que, como el Padre dice también, no solamente es una historia a contar, sino una historia de la que necesitamos una interpretación, porque en realidad esta historia la estamos contando en un país muy complejo, con muchas bellezas, con muchas cosas constructivas y funcionales, pero también con muchas disfuncionalidades y muchos dolores. Entonces, bueno, vamos a las preguntas, sin más preámbulos. Les pido el favor que el nombre y rápidamente pues la pregunta, el nombre y de dónde vienen. Entonces, empecemos allá, por favor. Buenas noches, bueno, mi nombre es Camilo Zambrano. Muchas gracias al Padre por la conferencia. Y bueno, un comentario y la pregunta de siempre, pues, que terminó ahí hablando de los dolores. El campesinado, digamos, en la historia de Colombia siempre ha sido como el foco de los dolores, ¿no? Siempre se ha concentrado la guerra, digamos, en el campesinado, en los campesinos. Y cuando mencionó, digamos así de corrido, la parte que más hizo énfasis fue en el momento de ese cambio como de los años 20, ¿no? Que el país era rural, pero también comienza a haber un marcado carácter urbano,
Entonces, por lo tanto, la mayoría de los anteriores periodos quedan subsumidos en que Colombia es una Colombia rural. Sí, después viene ya el cambio en los años 20, entonces, bueno, eso era un comentario como para decir que todos esos periodos tenían esa continuidad y que el dolor siempre lo han tenido, digamos, el campo. Y ya sí, era como una pregunta más puntual y es, la ANUC más o menos obtiene la personería en 1967. ¿Qué vínculos ha tenido la Iglesia en ese proceso, digamos, tan, yo no quisiera decir fallido de la ANUC, pero sí complicado, complejo, que ha tenido porque se dividió, luego volvió y se unificó? Y es más, hay una carta que la ANUC envía diciéndole por favor incluso al CINEP, que ya dejara de dividir la misma organización campesina. Entonces esa es la pregunta, en realidad el otro era un comentario. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, Santiago Campo, novicio jesuita. La primera pregunta es, en 1839 hay una guerra que inicia pues, por un evento de carácter religioso, pero que más adelante se convierte en una lucha de caudillos, la Guerra de los Supremos. ¿Hasta qué punto los líderes religiosos pues, se convierten también en caudillos en la historia colombiana? Y la segunda pregunta, el año pasado en la visita el Papa beatificó a dos sacerdotes, bueno, un sacerdote y un obispo de acá de Colombia, pues mártires, entre comillas, del conflicto. ¿Cómo interpretar esas beatificaciones? ¿Una reivindicación del papel de la Iglesia en el conflicto colombiano o qué significado puede tener para nosotros estos mártires de Armero y de Arauca? Muchas gracias. Buenas noches, Sergio Velázquez. Yo tengo dos preguntas. La primera es la siguiente. Desde, pensemos 1810 hasta la fecha, ¿cómo ha incidido el factor económico en esa relación Iglesia-Estado? ¿Habrá sido un factor dominante o un factor determinante en esa relación? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, en la relación Estado-Iglesia, muy particularmente entonces en esta zona de Sudamérica y particularmente en Colombia, ¿cómo se diferencia con respecto a la influencia que se pudo haber dado durante la época de la colonia en los países anglosajones? Entonces hablemos de Estados Unidos y Canadá muy particularmente. Esto para pensar si sí o no la influencia de la Iglesia contribuyó o no contribuyó a un desarrollo, a un mayor desarrollo en una región con respecto a la otra. Buenas noches. Jorge Augusto Quintero, novicio jesuita. Bueno, de esto que usted nos hablaba, en muchas ocasiones, influencia de algunos curas, obispos, porque pues yo creo que incluso en la historia de la Iglesia Católica en Colombia, pues ha habido, creo yo, diferentes miradas. En esta muchas veces influencia directa en la violencia que se dio precisamente en la época de la violencia y en otras etapas, pues recientemente, especialmente por la visita del Papa, pero también pues en el marco de toda esta coyuntura pues de los diálogos de paz, algunos miembros de la Iglesia Católica, sacerdotes, religiosas, laicos,
pero pues no sabría yo hasta qué punto pues un grupo pequeño, quizás no animados o no motivados tanto o apoyados por jerarquías eclesiales, intentaron buscar una manera de pedir perdón desde la iglesia por haber participado directamente en hechos de violencia. Bueno, eso no estuvo muy apoyado, eso de pronto fue un documento que ellos le hicieron llegar al Papa, pero la pregunta más concreta con respecto a esto es, ¿usted cree que la Iglesia Católica está en mora y cree que también es el momento histórico para hacer pues pedir perdón al pueblo colombiano por haber participado o porque algunos miembros participaron en eventos de violencia, o no es quizás el momento, o de pronto no sería la manera, o no sé? Gracias. Bien, listo. Bueno, mire, con respecto a la pregunta que usted hace del campesinado, yo le diría lo siguiente. La Iglesia Católica ha tenido iniciativas, pues yo no sé si hay aquí personas con lo de yo no sé si ustedes se acuerdan de lo que fundó, incluso que es como medio pariente, el padre Tuco Salcedo, que fue pues el diocesano, que fue, bueno, que fundó todo eso de la radio sutatensa, en donde los campesinos tenían la posibilidad de participar, donde la iglesia apostó precisamente por la cuestión del campesinado. Y pues ustedes saben todos esos intentos fallidos que ha habido de una reforma agraria, ¿no es cierto?, que la intentó don Alfonso López Pumarejo, y vino pues una arremetida contra él, y al fin la reforma pues no se dio. Pero igual la iglesia desde esos programas, incluso la Compañía de Jesús con el padre Francisco Javier Mejía, hubo un grupo de jesuitas, y eso ahora hay una tesis de un estudiante de la Universidad Javeriana sobre el Instituto Mayor Campesino, de cómo hacer una universidad para los campesinos y que pudiera ser como el modelo pues de estar precisamente en la región prestando una asesoría pues a los campesinos, ¿no? Y desde esa perspectiva yo diría, ha habido pues ese intento de parte de la iglesia, y en concreto de los jesuitas, de tener una voz en el campesinado, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues yo no conozco la carta que le envié, me encantaría poder conocerla, esa carta que usted dice que la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la ANUC, le manda al CINEP diciendo que me gustaría conocerla, la desconozco. Pero yo sí le diría, de parte de la iglesia y de parte de lo que conozco de la Compañía de Jesús del padre Francisco Javier Mejía, de ese intento de incidir en los campesinos. Yo le dejaría allí. Con respecto a la pregunta, la Guerra de los Supremos es la guerra que se da en 1839 al 42. Es una guerra precisamente que es la Guerra de los Supremos, su merced me decía, ¿verdad? La Guerra de los Supremos, pues claro, tiene un componente religioso en cuanto a un cura, el cura Villota, allá en Pasto, pues frente a la abolición de los conventos, pues él se levanta y protesta, ¿no? Y eso da origen pues a esta guerra de los Supremos, que tiene un componente religioso. Yo diría, esa guerra tiene un componente religioso. Tiene componente religioso en cuanto que pues se sienten vulnerados los derechos de los pastusos, porque eso fue en Pasto con el padre Villota, y él se levanta, pero también aprovechan otros caudillos, y ahí empieza un poco como esta historia de los caudillos, de un José María Obando, ¿no es cierto? Y ahí intervienen José Hilario López y Tomás Llano de Mosquera, y ahí empieza una tensión, un rifirrafe entre estos pues caudillos de estas regiones, ¿verdad?
Con respecto a lo de la beatificación, yo sí le diría, yo he leído la forma, el padre Ramírez al que sacrificaron en Armero era un alma de Dios. Es decir, ese padre no se metía, era lo más reservado posible. Hay incluso unos estudios en donde se muestra, también intentan meterse San Bartolomé la Merced y la Virgen, que pues, fue la que protegió pues, al colegio de toda esta multitud que quería pues, acabar con el colegio. Entonces yo diría, el padre Ramírez es fruto precisamente de esas multitudes, a veces un poco la multitud en la historia, un poco de rudez, que salen y pues ciertamente lo asesinan. No porque el padre estuviera pronunciándose en cuestiones de política, ni que estuviera pues avivando a los conservadores, no hay. Entonces yo diría pues que con esa beatificación, bueno, y lo del monseñor que lo asesina, los del ELN, yo sí diría que fue pues, un error político de un grupo guerrillero, pues meterse con una persona que lo que iba era servir pues con un obispo, no es una persona, pues es una persona primero, es un obispo que iba precisamente visitando las comunidades. Entonces, ciertamente son errores políticos que, bueno, la beatificación, ¿qué significa? Es precisamente resaltar esas figuras de pastores, el padre Ramírez y Monseñor Jaramillo Monsalve, pastores que están acompañando a su pueblo y que pues en este caso el ELN y luego, pues detrás de la muerte del padre de Armero, pues hay también un grupo de gamonales de la región que quieren, pues es como la sevicia frente a una persona que le ha servido pues a su pueblo. Entonces yo digo, la beatificación significa eso, ¿no? Pues que también los cristianos, pues que están comprometidos, pues también eso, son semilla de otros cristianos comprometidos con su pueblo, ¿no? Bueno, con respecto a la tercera pregunta, miren, en el siglo XIX, si uno se pone a comparar el siglo XIX a nivel, la iglesia en el siglo XIX, como le decía yo a usted, en 1861 viene la desamortización de bienes de manos muertas. Los bienes de la iglesia colombiana no eran tan altos como los bienes de la iglesia en México, ¿no? Pues porque, pues hay que decir, Colombia, lo que hoy es Colombia en el siglo XIX, ciertamente es muy exiguo en recursos. El intento que hace Santander, el intento que hacen estos presidentes decimonónicos de generar recursos, ¿no? Entre otras cosas, eso se ha estudiado muy bien, los distintos ciclos, el ciclo del oro, luego viene el ciclo del añil, del tabaco, del añil, tabaco, y me hace falta otro, que no logra consolidar, y habría que hablar más bien de las regiones, ¿no? Pues esta región, cuando se agotan los recursos, pues los paisas vienen con la colonización antioqueña, y ciertamente nosotros, desde el punto de vista del factor económico, yo decir, que la iglesia en el siglo XIX sea, desde el punto de vista poderosa económicamente, y se han hecho los casos de la desamortización de bienes, y ciertamente sí hay posesiones, son posesiones que tenía la institución. Esas, entre otras cosas, esas posesiones en 1861 quedaron en manos de laicos. Es decir, la idea de la desamortización de bienes de manos muertas era tomar esos recursos precisamente para ayudar en el fisco del Estado, pero eso terminó en manos de particulares. O sea que la corrupción no es de ahora, mi querido Leonardo. Entonces, bueno, y yo diría, el factor económico, sí, en las guerras de independencia, pues obviamente
pues la producción, todo eso cesa, pues porque se está en guerra y hay que apoyar con recursos. Y ciertamente después de las guerras de independencia, pues hay que hacer empréstitos a Inglaterra, pero ahí recursos ciertamente son exiguos. Y con lo que usted habla de la iglesia en Canadá y en Estados Unidos, mire, yo siempre pongo y lo han estudiado muy bien algunos economistas, toda la labor que la institución pues eclesiástica quiso, pues, y a través de una obra religiosa que se llama Compañía de Jesús, con las reducciones del Paraguay en la época de la colonia. Yo sí creo que ese es un modelo de cómo podría funcionar pues eso de la ciudad de Dios de San Agustín, de cómo podía funcionar esa experiencia que hicieron los jesuitas con las reducciones de los guaraníes, de generar quizás hay un modelo de producción en donde pues no se pasaba hambre, se producía en las tierras de Dios, en donde se producía y se protegía al indígena, en donde algunos momentos los jesuitas le tuvieron que pedir permiso al rey para armar ejército, para defenderse, armar un ejército los jesuitas allá en las reducciones, precisamente para proteger a los indígenas de los cazadores de esclavos, de los mamelucos. Entonces yo diría, y eso no lo dice, bueno, lo han dicho algunos historiadores, el modelo de sociedad desde el punto de vista económico, social, cultural, que se generó en las reducciones, eso es único en la época de la colonia. Es decir, la presencia de los jesuitas y de la iglesia a través de la Compañía de Jesús en las reducciones. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con esto de la educación, ¿no? Las universidades, los colegios, las misiones, se impartía, pues es una forma como de, esto lo muestro para mí. Si usted se pone solamente a pensar en las universidades, primero fueron las universidades latinoamericanas, que Harvard, pues porque es de finales del siglo, había universidades, es decir, había una propuesta civilizatoria de la iglesia en la época de la colonia. Y en la época, pues se intentó en las repúblicas y la iglesia siguió apostándole a eso, pero igual vino pues este modelo de decir, bueno, vamos a cuestionar con la ilustración todo este modelo, digamos, de hacer ciencia, de la aristotélico-tomista, y vienen pues otras nuevas corrientes europeas que se van a utilizar en esta América Latina, y allí una institución que se cuestiona va a ser la institución eclesiástica, ¿no? Bueno, yo miraría un poco su pregunta desde esa perspectiva, yo lo veo así. Mire, con respecto a lo de la violencia bipartidista, hombre, yo sí tendría que decir que, pues, hubo personas, miembros de la institución que estuvieron allí en ese conflicto, pues, liberal-conservador, pero esa no es la iglesia, son miembros. Es decir, yo creo que no tendría. Nosotros tenemos una mesa del estudio de las religiones en Colombia, incluso con gente de aquí de Medellín, y ahí encontramos, sí, intransigencias de personas concretas. Pero eso, yo soy Jorge Enrique Salcedo, jesuita, pero lo que yo digo acá yo no estoy representando a la Compañía de Jesús, yo soy un miembro de la Compañía de Jesús. Y ciertamente pasa lo mismo con estos curas o algunos obispos que mirando un poco esto que ha pasado, ¿no? Si llega a haber otra vez, no sé, como la teoría del complot, del liberalismo, o del protestantismo, entonces con base en eso, pues se pronuncia, ¿no? Yo siempre digo lo siguiente, y es un latinajo: distingue tempora e concordares iure. Distinguemos, vayamos a los contextos y tratemos de entender esos contextos.
tratemos de entender esos contextos. Yo desde 2018, claro, yo hago una interpretación, pero vayamos y entendamos allí lo que pasaba, cuál es el contexto, de qué, pues, qué era cuál es la mentalidad un poco. Y finalizar diciéndole, mire, pues yo sinceramente, si hay, yo lo que tendría que decir es la labor que ha realizado la institución eclesiástica en este país. Yo le decía hace un rato, la Iglesia ha hecho presencia donde el Estado no ha estado presente. ¿Con quién? El padre Jesús María Fernández, que fue el que fundó la provincia colombiana de la Compañía de Jesús en 1924, él tiene una obra muy bonita, la obra civilizadora de la Iglesia en Colombia. Y yo sí creo que la Iglesia, con todas las imperfecciones que tienen sus miembros, yo hablo de Iglesia, pues la Iglesia jerárquica, obispos, sacerdotes, diáconos y obviamente laicos, ¿no? Pues dentro de esa concepción del Concilio Vaticano II, yo sí diría, ha estado presente en los rincones de esta patria que se llama Colombia, a través de sus misioneros, a través de sus obras civilizatorias. Claro, que algunos miembros hayan sido o incitado, pues no sé, no sé si a la guerra o a cuestionar determinado, pues yo diría, hombre, la Iglesia creo que pues también ha puesto de su parte y ciertamente me parece que, pues, yo no estoy de acuerdo. La Iglesia ha estado presente en las regiones, creando puentes, diálogos, haciendo presencia en orfelinatos, curas que van y visitan, o monjitas o laicos que van y están presentes en las comunidades. Yo lo que sí le diría, creo que hay que tener en cuenta ese elemento religioso para esto de la reconciliación en las distintas regiones. A mí me parece, pues que, pues históricamente uno comprueba curas. Mire, le digo esto, en 1853, Manuel Ancísar, el primer rector de la Universidad Nacional de Colombia, en un texto que se llama, y lo invito a que lo lea, Peregrinación Alfa. Ese Alfa, este señor se dedica a recorrer los lugares. Y él, siendo un liberal, decimonónico, masón, dice, donde encuentro una población próspera y donde, mejor dicho, es donde hay un cura que es líder y esa población. En cambio, también se da cuenta donde no hay ese tipo de liderazgo, pues las poblaciones están un poco como atrasadas. A mí sí me parece como mirar desde los viajeros en el siglo XIX y en el siglo XX, mirar la presencia de la institución eclesiástica, gente que a lomo de mula se iba a visitar a sus comunidades. Un poco lo que dice el Papa Francisco, vayan, visiten sus comunidades, compartan. Yo eso lo he visto, pues obviamente, pues en los relatos, porque mi punto de vista pues es de historiador y tengo que ir a los archivos y todo eso. Pues yo sí creo que ha habido una presencia significativa. Es que mire, y más ahora, yo le decía a ustedes, de 1985 hasta el 2015, todas las iniciativas de paz propuestas por la institución eclesiástica. Entonces a mí me parece injusto, pues yo respeto mucho a ese grupo de sacerdotes y a ese grupo de personas, pero yo digo, si le puedo mandar el texto, las iniciativas de los obispos en las regiones apartadas, de los curas en las organizaciones de las comunidades, de las religiosas, de los catequistas laicos. Yo creo que, pues no conocemos eso y por eso yo le decía, pues ojalá que la Conferencia Episcopal Colombiana publique eso, porque son muchas en las apartadas regiones de Colombia
donde la iglesia, entendiendo por iglesia obispos, sacerdotes, diáconos y laicos, han tenido una labor significativa. Eso es un poco lo que te diría. ¿Alguna otra pregunta? Yo me permito hacer una pregunta, pero si hay una antes. Javier, por favor. Tenemos poco tiempo, pues, pero entonces les pido ser sintéticos, por favor. Sí, padre, muchas gracias por la presentación. Tengo una duda con respecto a si existe tal vez un estado del arte o una historia acerca de el pensamiento y la posición de la Conferencia Episcopal a lo largo de la historia y cómo se mueve. Si ha tenido unos altos, unos bajos con respecto a la reconciliación y la paz y el espíritu ecuménico del que usted habla, porque no distingo en la presentación la Conferencia Episcopal, sus pronunciamientos, su rol en la sociedad y su contribución a ese espíritu de reconciliación y de paz. ¿Existe algo sobre eso? No, a mí me queda la impresión de que con toda la conferencia de Medellín y el Concilio Vaticano le dio mucho empuje a todas estas ideas de acompañar al pueblo realmente, y de pronto como que dejaron a los pobres sacerdotes a la deriva, como que dejaron de tener el apoyo. ¿Quién se asustó? ¿El Estado, la Iglesia, los dos o ninguno? Yo me permito hacer una pregunta, padre, un comentario, pregunta, en torno a esa realidad muy presente en Colombia. O sea, sin caer en la dicotomía leyenda rosa, leyenda negra, si hay un problema en Colombia. O sea, usted nos acaba de hablar de esa parte gloriosa y magnífica y toda esa labor constructiva de la Iglesia. Otras personas desde otra sensibilidad pueden decir, no, hay que pedir perdón y todo esto. En todo caso, yo quisiera dibujarla así. Hay personas que dicen, bueno, Colombia es la democracia más antigua de América Latina, con las instituciones más estables de América Latina, pero al mismo tiempo hay una realidad en la que decimos, hemos tenido el conflicto más antiguo, no solamente desde los años 60, sino que hay historiadores que dicen llevamos en guerras desde la Guerra de los Supremos, llevamos 200 años de historia. Algo pasa. ¿Cómo desde la labor de los historiadores, desde la labor de la Iglesia misma, llegarle a ese núcleo sin volver la historia simplemente un recuento de hechos, es llegar a esa realidad de que sí, en Colombia estamos respondiéndole a un país muy complejo, donde ha habido violencia y donde, de la misma forma que se canonizaron, beatificaron unas personas que decimos, bueno, son miembros aislados de la Iglesia, pues no vamos a decir eso. Si el padre tal hizo un milagro, se canonizó, no decimos, no, eso es un miembro cualquiera de la Iglesia, no, es un miembro de la Iglesia, nos sentimos orgullosos, o la Iglesia se va a sentir. Pero si hay un sacerdote o un obispo tal que incrementó la violencia, y sí decimos, no, ese es un miembro aislado. Entonces yo pienso cómo tener la coherencia de asumir esto de una forma corporal, digamos, una forma integral, de decir, bueno, hubo miembros magníficos que son beatificados hoy, hubo tendencias constructivas, hubo construcción de la nación, pero por circunstancias históricas, como usted decía, sin entrar a juicios, hubo no solamente miembros de la Iglesia aislados, sino tendencias dentro de la Iglesia que llevaron a que este país pues tuviera esta historia que construimos hoy. Ya no podemos tapar el sol con un dedo y decir, no, todo ha sido muy bien. Una iglesia, una institución tan importante y tan valiosa que está en el corazón de este pueblo, pues tiene de alguna forma que cuestionarse y decir, bueno, ¿cómo participamos en la construcción de esta imagen de país también trágico, violento, más allá de la historia? Es cómo hacer una interpretación de todos estos hechos, cómo la iglesia y los historiadores pueden ayudarle a la iglesia a ese trabajo tan importante y tan necesario para la sanación del país. Sí. Está muy larga, pues. Sí. Con respecto a lo de la conferencia episcopal, Monseñor Héctor Fabio Henao, que es paisa, que él es de la comisión de este pastoral social de la conferencia episcopal, a quien conocí trabajando en Manrique Oriental cuando yo era novicio, por allá en la época de 1993. Ellos sistematizaron la conferencia episcopal, tiene un texto sobre en 1908 se creó se creó la Conferencia Episcopal Colombiana, y a partir de ese momento, pues ellos se reúnen periódicamente. Creo que al comienzo se reunían cada 2 o 3 años, y han hecho una serie de pronunciamientos desde 1908, ¿no es cierto? Lo que uno ve en esas conferencias es
pues la iglesia no es monolítica, ¿no? Hay unos, un poco, no sé, yo compararía, hay unas personas que pueden ser un poquito más, a ver, más avanzadas, digámoslo así, otras no tanto. Entonces, hay diversidad de pareceres frente a eso. Entonces yo diría, por eso distinguí algunos momentos. En los años 30, la Conferencia Episcopal, cuando mira el problema de Colombia, el problema es el protestantismo, el comunismo internacional que nos está llegando, la falta de... Es decir, es una lectura un tanto moralista, ¿no? Es decir, claro, pero es que no hay los elementos de decir, pensemos las ciencias sociales y miremos... No, es un poco moralista y espiritualista, digámoslo así. Ya, por eso le decía yo a usted, después del Concilio Vaticano II, cuando nosotros tenemos un texto tan importante como los gozos y esperanzas de la Constitución Gaudium in Spes, en donde el Concilio Vaticano, el consenso de los obispos a nivel mundial dice, caramba, hay que preocuparnos por el problema de la economía, hay que preocuparnos por el problema social, hay que preocuparnos por todas esas disciplinas y para, pues usted sabe, para los años 60, todo el caso del el norte, sur, los países del tercer mundo, cómo decir una palabra allí. Y entonces a partir de allí, claro, se demoraron un poquito, pero hasta 1900, y se han hecho tesis de eso, 1985, cuando la violencia se ha incrementado un poco, vienen unos pronunciamientos que tienen en cuenta los análisis de las ciencias sociales, la economía, las ciencias políticas, la historia. Entonces yo sí diría que es a partir de allí que viene, es un episcopado que pues acude a las ciencias sociales para, pues son ayudas, ¿no es cierto?, para interpretar pues la realidad. Es en ese sentido, entonces yo diría, usted me pregunta, si hay un texto, sí, hay un texto y eso hay que irlo a mirar en las conferencias episcopales, ahí en los archivos uno se va dando cuenta cómo, por ejemplo, en algunos momentos ven que estoy hablando del 30, es una cuestión moral, es una cuestión que la gente pues está desanimada a nivel de los sacramentos, es una visión un poco, pero ya a partir de la década del 70, el 80, ya cuando se han superado estas tensiones que se dan entre los liberales, conservadores, ahí viene una iglesia que se preocupa y yo sí creo. Mire, yo le aconsejo, incluso pues el padre Fernán González tiene un texto que se llama Dos poderes enfrentados, no sé si ha tenido, hay otro texto, Michael de la Rosa, de la izquierda y la derecha de la iglesia colombiana, hay textos, pues, pero alguien que analice las conferencias episcopales, yo sí creo que es interesante, pues está un texto escrito por miembros, pues por la iglesia, ¿no? Miembros de la conferencia episcopal que sintetizaron muy bien pues la celebración de los 100 años, sí, son 100 años, sí, de la conferencia episcopal y se sacó un texto y digamos cómo la iglesia ha ido también evolucionando según los tiempos, lugares y personas, según los contextos, ¿no? Pero yo sí digo que ahí hay desde el Concilio, ¿no?, Vaticano II, pues es una conferencia episcopal que quiere poner en práctica el concilio, ¿verdad? Y estos documentos eclesiales. Claro, ahí hubo algunas tensiones, bueno, con algún obispo, arzobispo, pero bueno, en fin, dejémoslo así. Tú me preguntabas sobre la teología de la liberación. Yo sí diría que la teología de la liberación fue un poco siguiendo a Christian Smith, que es un sociólogo de la religión, fue un movimiento, fue una reflexión teológica que se convirtió en un movimiento social. Esa reflexión teológica que tuvo que ver, caramba, un continente como América Latina, cristiano católico,
¿no? De gente de ir a misa y tal, y de comunión y tal. ¿Por qué esas desigualdades sociales? Y entonces surge esta pregunta, ¿no? Y pues se hace toda una teología, pues la opción por los pobres, un Jesucristo liberador, una serie de temas que surgen con los teólogos de la liberación, gente que se fue a formar en Europa, que muy bien formada en Europa vino a cuestionar, oiga, ¿qué pasa en este continente de cristianos? Pero sin embargo hay unas desigualdades sociales impresionantes, ¿no? Y entonces eso coincidió con algunos obispos de Brasil, de Chile, argentinos, y fue realmente una reflexión teológica que en algunas veces también hubo, ¿cómo se llama?, exageraciones, diría. Es decir, pero también hay que pensarlo, al interior hubo incomprensiones de ese movimiento, también al exterior de la iglesia. No podemos dejar de pensar que todas estas iglesias electrónicas de los años 80, todo este neopentecostalismo, todas estas iglesias evangélicas que empiezan a llegar de los Estados Unidos, las iglesias electrónicas que dicen, pues un poco desde Ronald Reagan, ¿cierto?, desde el punto de vista más general, oiga, no podemos que América Latina se nos vuelva otra Cuba, otra Nicaragua que está, bueno, ahora en el 79. Entonces, a partir de allí, el documento Santa Fe I, Santa Fe II, y es precisamente cómo los norteamericanos nos empezaron a enviar grupos de estas religiones electrónicas, y también pues surgió pues porque hubo exageraciones también al interior del catolicismo y tal, y dentro del catolicismo también se generaron corrientes un poco en contra de este movimiento o de esta reflexión teológica de la teología de la liberación. Entonces yo ahí remitiría a mirar ese texto que es muy interesante, el de Christian Smith, un sociólogo de la religión, pues porque esto tiene más bemoles y es más complejo. Y con lo que usted me pregunta, pues yo no sé qué, yo sí le diría, claro, pues la iglesia, pues sí, no es monolítica, no es decir, nosotros, a ver, miren, yo soy profeso de la Compañía de Jesús, entonces yo tengo por obediencia pues la defensa del Papa y de la Iglesia, y yo sí diría que una institución, y yo la he estudiado mucho porque que una institución como la Iglesia ha respondido todas las luces, las sombras, pues porque esto está pues por seres humanos, y los seres humanos somos pues frágiles, falibles, y yo diría, yo sí creo que la iglesia pues le ha apostado, yo soy optimista, hay un paisa, pues perdón, ¿cómo se dice eso? Un coterráneo de este señor un paisano de ustedes que habla pues muy mal de la iglesia. Hay un libro que se llama, yo lo estuve tratando de leer, pero realmente como cristiano católico, se llama La puta de Babilonia. Tremendo. Y ese señor, Dios mío, yo a la mitad de ese texto yo dije, no, yo no puedo seguir leyendo eso, porque yo he conocido gente, llevo 26 años en la Compañía de Jesús y conozco todos los intentos reales, ¿no es cierto?, de curas, de jesuitas que dan la vida por esto, ¿no? También sabrá, pues como en toda familia hay calaveras y tal, pues lo sabrán. Pero yo sí creo que hay un intento muy, muy generoso de los miembros de la institución, precisamente a lo largo de la historia, y yo termino con eso. Yo no sé si será retórico lo que le estoy contestando, pero todo el elemento civilizador, Europa es Europa gracias al cristianismo. ¿Quién fue el que hizo Europa? La iglesia. ¿A través de qué? A través de los monasterios, a través de la cultura, todo ese papel. Y yo diría, en Colombia, pues yo sí creo que la institución eclesiástica, con todas las luces y también con las sombras que las ha habido,
ha sido un aporte muy significativo y yo se los invitaría a ustedes, jóvenes novicios, a estudiar el papel de esta, pues primero de la compañía de Jesús los jesuitas y luego de la institución de la iglesia, ¿no? Bueno, yo con eso termino y bueno, pues les agradezco muchísimo por haberme invitado y pues les damos un aplauso. Padre, muchas gracias. Con mucho Usted gusto. tiene que irse ya, ¿no?